de este momento, los cuentos, historias, mitos y leyendas se toman la ciudad. Miércoles Paranormal Radio 1. La de Uno Chumecher. Nueve de la noche, 8 minutos. Y como siempre, pues con los miércoles paranormales. A esta hora, todos los miércoles, desde las 9 de la noche hasta las 12, con todas las buenas historias, toda la documentación, toda la buena información de los 106.7 miércoles paranormal. Acompañándoles como siempre, Jongo DJ y Fercho FM. Hoy miércoles Radio 1 106.7. ¿Qué más, don Fercho? ¿Cómo le va? Bien, ese milagro de hoy, ¿no? Ese milagro. ¿Bien? ¿Cómo van sus vacaciones? Bien, bien, gracias a Dios. Y así estemos en vacaciones, aquí estamos cumpliendo la cita de todos los miércoles, miércoles paranormal con Radio 1 106.7. Bueno, muy bien, hoy vamos a estar hablando de el Apocalipsis. Un tema el muy último importante. libro de la Biblia, sí señor. Bueno, muy bien. Vamos a empezar contándoles que, pues, el Apocalipsis, o qué es el Apocalipsis, ¿no? Sí. Es un libro de señales, de sellos, de símbolos, de copas, de visiones, de trompetas, de tronos, de plagas, de ángeles, de bestias, de cabezas, de cuernos, de testigos, de aves, de guerras, números, multitudes, mensajes y misterio. Apocalipsis contiene todos estos términos, pero ¿qué significan? La mayoría piensan que el libro del Apocalipsis está sellado, cerrado al entendimiento. Es llamado un libro misterioso, sin significado. No obstante, es un libro completo de importante y vital significado. Este será lleno de respuestas. Los términos anteriores pueden ser abiertos, pueden ser entendidos, y este revelador libro contiene las claves necesarias para poderlo averiguar. Hay una tercera parte de la Biblia que es profecía, el futuro escrito por adelantado. La Biblia contiene aproximadamente 750.000 palabras, con aproximadamente 250.000 dedicadas, muchas profecías. Casi la mitad de los libros del Antiguo Testamento están incluidos ya sea en los llamados profetas mayores. Bueno, ya lo saben, 652-4030. Tenemos llamadas para que la gente empiece a participar. Igual pueden preguntar de lo que quieran, pero el tema principal de esta noche es el libro del Apocalipsis. 9 de la noche con 13 minutos, aquí en la siempre primera, siempre de uno. Bueno, Apocalipsis significa una revelación. Después que Daniel terminó de registrar la profecía, le pidió a Dios que explicara lo que ésta significaba. Aunque Daniel fue usado para registrar el libro, aún él no lo entendió. Y yo oí, mas no entendí. Dios le respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. La traducción Moffat es aún más fuerte al traducir esto, porque esa dice hasta la crisis del fin. Aunque a Daniel no le fue permitido entenderlo, los que viven en el tiempo del fin pueden entender, y hemos visto que los sabios entienden. Veremos que esta asombrosa revelación de los eventos futuros fue sellada con 7 sellos separados. Y es importante entender otro punto clave: los 7 sellos en la mano de Dios esencialmente abarcan todo excepto los 2 últimos capítulos del libro. Los 7 sellos son abiertos uno a uno en secuencia, Sí. y cada uno revela eventos futuros antes de que sucedan. Solo Cristo está calificado para remover los 7 sellos y abrir el libro al entendimiento. La palabra griega apocalipsis, traducida como revelación. La palabra en español en realidad significa revelar, no encubrir, esconder, ocultar, sino que la definición del diccionario para revelación es el acto de revelar o dar a conocer algo revelado, especialmente una exhibición dramática de algo que
que previamente no se conocía o no se comprendía. Dios revela un marco básico para entender los eventos futuros. Este marco está establecido principalmente en Daniel y en Apocalipsis. Daniel registra más de 600 años donde se prepara el escenario para el más largo y más detallado libro de Apocalipsis, el cual describe estos eventos que les vamos a contar. Ok, 9 de la noche, 15 ¿Aló? minutos. Muy buena noche, ¿con quién hablamos? Aló, Sí, buenas noches, ¿con quién hablamos? con Jenny. Jenny, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida a Miércoles Paranormal. Bueno, sí señora, todo oídos. Yo quisiera saber esto, como dice esta gente que ahora se están viendo los últimos tiempos, y mi abuela es testigo de Jehová, y ella dice que lo que se está viendo ahorita es de los últimos tiempos. Yo quisiera saber si ahorita se está viendo más que antes eso de que sí estamos en los últimos tiempos, que tanto homosexual, que tanta guerra, que todo eso. Bueno, tú lo acabas de decir. Los signos de los últimos tiempos se están viendo. Sí. Precisamente por la falta de temor a Dios, por la falta de espiritualidad, por la falta de que Dios esté en nuestros corazones. Por eso se ve la muerte. Mira, recientemente en un mismo día mataron a un niño de 2 balazos. Otra persona agrede a su esposa embarazada hiriendo al bebé en gestación. Matan a otra persona. Entonces hoy en día se mata, se acaba con la vida, el aborto es normal, el homosexualismo es normal y tantas cosas que suceden que a los ojos de Dios son ofensivas, pero para la humanidad son normales. Esto más que nada son señales del fin de los tiempos, la lejanía de Dios, el clima y muchas cosas que suceden en estos días. Lo que pasa es que también pues están los que no son amigos de Dios, las personas que no tienen esta concepción de creer en Dios y para los cuales todo es científico, todo sucede por fenómenos, todo sucede porque es la naturaleza y entonces se revierte el sentido real de los signos que estamos viendo en los tiempos. Hay mucha posesión demoníaca, mucha brujería, mucho satanismo, mucho mal que pues nos dice directamente que esto no está bien, no es normal y obviamente algo está sucediendo. Sí, muy buena noche. Hoy colgar. 9 de la noche, 18 minutos, aquí en Miércoles Paranormal. Se pueden comunicar ya 652-4030, 652-4030, la 1 línea con la siempre primera, siempre de uno, Radio 1, hoy con el tema El libro del Apocalipsis. Un tema muy especial, un tema donde ustedes pueden aportar. De los capítulos y de los libros del Apocalipsis, vamos a entrar en materia para que ustedes conozcan pues el libro del Apocalipsis. Vamos a estar hablando de los 7 sellos del Apocalipsis, vamos a estar hablando de todo. No sé si darle entrada de una vez a uno de los al tercer secreto de Fátima, que habla de todo este tipo de comportamientos, de todo lo que estaba preguntando la gente ahorita, de si estábamos viviendo realmente el signo de los últimos tiempos, qué estaba sucediendo, por qué estaba pasando, qué acontece y qué empieza a suceder. 652-4030, 652-4030. Vamos a escuchar algo que nos habla del tercer secreto de Fátima, para que ustedes entiendan pues qué sucede y qué relación tiene el secreto de Fátima con el libro del Apocalipsis. Egoísmo, materialismo, crueldad, indiferencia. Estos son los valores que desde hace mucho tiempo, demasiado, dominan nuestro planeta, en la loca e incesante carrera del hombre hacia la autodestrucción. Moral, ética y espiritualidad son, a este punto, palabras vacías que no se reflejan en la vida real. Son pocos quienes todavía tienen la fuerza de luchar, dando el ejemplo con acciones concretas.
Intentan salvar lo salvable. Una necesidad urgente e improrrogable, enfatizada muchas veces por un ser especial, la Santísima Virgen. En los últimos 2 siglos, la Madre de Jesús ha aparecido con mayor frecuencia y ha dado a los videntes mensajes profundamente impactantes. Ha implorado, ha amonestado, ha profetizado al hombre un tremendo destino si no hubiera puesto fin a la degeneración y a la corrupción. Y sobre todo, ha anunciado la justicia del Padre Celeste y el inminente retorno de su Hijo, el Cristo Jesús, con potencia y gloria. Pero un poder hostil se ha opuesto a sus peticiones. Alguien ha impedido que sus mensajes fuesen conocidos por la humanidad. La Salet, Lourdes, Fátima, Garabandal, Meyugor, Peña Blanca, Porto Sant'Elpidio y de nuevo Fátima son los lugares en los que la Virgen ha dado los mensajes más importantes para este tiempo. Conocerlos y ponerlos en práctica puede abrir las puertas a un futuro diferente, un futuro de justicia y de amor. Los mensajes secretos de la Virgen, una última llamada para la salvación de la humanidad. La urgencia y el ansia de la Santísima Madre de avisar a la humanidad de los peligros que corre a causa de la mala conducta de los hombres son cada vez más fuertes y evidentes. Lo demuestra el increíble aumento de sus apariciones en los últimos 2 siglos, que han superado en cuanto a cantidad las de los siglos anteriores, y la gravedad de sus mensajes, que son cada vez más aterrorizantes. En ellos, la Virgen explica y profundiza en clave moderna el libro del Apocalipsis, anuncia el castigo y la instauración del reino de Dios en la tierra a través de la segunda venida de su Hijo Jesús Cristo, con potencia y gloria. Hay que destacar que la Virgen siempre da la posibilidad al hombre de cambiar su atroz destino de castigos y de dolor si se arrepiente y retorna a los valores del Espíritu. Fuerzas potentes siempre se han opuesto a la difusión libre y universal de estos mensajes, privando así al hombre de la posibilidad de arrepentirse y evitar el trágico futuro que le espera. Los desesperados llamados de María han sido puntualmente ignorados por la humanidad, que se ha dejado llevar por el materialismo más desenfrenado, manchándose de los delitos más atroces que a la historia recuerde. Los hechos tremendos que son difundidos cada día en los noticieros son el signo evidente de que todas sus profecías se están realizando o que ya se han cumplido, y que Satanás domina nuestro mundo. El mal, el anticristo, ahora ya hace de patrón. La misma Iglesia Católica está fracasando su principal misión de amonestar a los poderosos y salvaguardar a las almas. Al contrario, a través de sus altos funcionarios, impide que las palabras de la Santa Virgen lleguen a los fieles con la justa claridad, seriedad e importancia. En algunos casos, de hecho, la jerarquía vaticana ha claramente transgredido las peticiones de la Virgen, no difundiendo sus mensajes en su debido tiempo y forma. El tercer secreto de Fátima es seguramente el ejemplo más clamoroso de ello. El temor de Dios desaparece así del corazón de los hombres, que se precipitan en caída libre hacia el aniquilamiento de su vida material y espiritual, poniendo en riesgo la supervivencia del planeta Tierra. El último intento de evitar o al menos mitigar el castigo de la justicia divina ha sido confiado en las manos de un laico señalado por Dios, el estigmatizado Giorgio Bongiovanni,
que la Virgen misma ha definido, la última esperanza para la humanidad. A él le ha sido encomendado el grave cometido de reiterar sus santos llamados y amonestaciones y de anunciar al mundo la justicia de Dios y la instauración del reino prometido a través de la próxima segunda venida de Jesús Cristo a la tierra. Y el 15 de noviembre del 2009, la Santa Madre se le apareció una vez más. Nel novembre del 2009 io visito il Cile, questa grandissima e bellissima nazione, e mi reco insieme a alcuni amici e fratelli spirituali in un luogo sacro per molti cileni, ma ancora non riconosciuto dalla Chiesa Cattolica, che è la zona di Peña Blanca, dove è avvenuta un'apparizione straordinaria negli anni '80 a un ragazzo che si chiamava, perché adesso è morto, Michelangelo Poblete. E io in questo posto le rendo omaggio perché c'è un piccolo santuario molto umile ma molto bello, e lì ho una visione nella quale la Madonna mi chiede di divulgare un filmato in tutto il mondo, all'interno del quale dobbiamo mettere i discorsi che lei ha fatto nelle apparizioni, non tutte, in alcune in particolare, cioè quella di Fatima, quella di Garabandal, quella di Lourdes, quella di Peña Blanca, quella di Porto Sant'Elpidio in Italia e poche altre. Perché in queste apparizioni lei, la Madre Celeste, mi invita a diffondere i segreti che lei li chiama i figli di Satana, cioè gli uomini condizionati dal potere, soprattutto a livello religioso, quindi nel clero, hanno occultato. Es un deseo de mi espíritu, hijo mío, que tú difundas una vez más los mensajes de misericordia y de amonestación que mi corazón inmaculado ha transmitido a tu espíritu y a los videntes en el mundo durante las apariciones donde yo me he manifestado. Sí, hijo, deseo que tú difundas mis mensajes, que los hijos de Satanás han querido mantener secretos. Yo he manifestado a mis hijos del mundo milagros visuales y auditivos, milagros a través de sonidos e imágenes que mis ángeles han evidenciado en todos los rincones de la tierra. He anunciado a todos la próxima manifestación con potencia y gloria de mi Santo Hijo, el Cristo. He anunciado la divina justicia del Padre, si la humanidad no se arrepiente. Deseo, hijo mío, que tú compongas este celeste mosaico audiovisual con la ayuda de los hermanos que te acompañan. Un mosaico audiovisual, un poético y suave término con el que la Virgen Santísima define un documental que trate de sus más importantes exhortaciones al mundo. La petición de la Virgen a Giorgio Bongiovanni de presentar las partes más relevantes de los mensajes que ella ha dado en las apariciones más recientes e importantes puede dar al hombre una vez más la posibilidad de cambiar su conducta y mitigar en consecuencia los sufrimientos que ya le repercuten con violencia. Y sobre todo de prepararse a la llegada de aquel a quien nadie espera, pero que al final vendrá para juzgar y castigar según la voluntad del Padre Divino. La pequeña aldea de La Salette se encuentra en los Alpes a unos 1800 metros de altitud, en el sureste de Francia, cerca de la ciudad de Grenoble. Estamos a mediados del siglo XIX, en el mes de septiembre, y dos pastores, Melania Calvat, que el 7 de noviembre cumpliría 15 años, y Massimino Giraud, de 11 años, se habían conocido por casualidad el día anterior en los pastizales de las laderas del Monte Planot, en las cercanías de la localidad de Caux. Ese día, sábado 19 de septiembre de 1846, el chico sustituía a otro pastor. Habían llevado a los animales a pastar más allá del torrente Sesia, a 2.213 metros de altitud. De improviso, apareció una esfera de luz, un globo de fuego parecido al sol,
con temor y cautela. Los chicos se acercaron a la esfera en la que apareció una bella señora sentada con el rostro entre las manos y los codos sobre las rodillas. Parecía muy triste. La bella señora alzó la cabeza y miró con dulzura a los dos jovencitos. Se puso de pie y les dijo en su idioma: Acercaros, hijos míos, no tengáis miedo. Estoy aquí para daros una gran noticia. Era alta y emanaba luz. Estaba vestida como las mujeres de la región, falda larga, un delantal a la cintura, pañuelo cruzado, un chal y la cofia. Una larga cadena descendía por su pecho. Tenía colgado un crucifijo tan real que parecía que estaba vivo. Con un martillo a un lado y al otro, unas tenazas. Una luz dorada en forma de corona estaba posada sobre su cabeza. Entre sollozos y llanto, la bella señora empezó a hablar. Hace tanto tiempo que sufro por vosotros. Si mi pueblo no quiere someterse, me veo obligada a dejar libre el brazo de mi hijo. Es tan fuerte y tan pesado que no puedo sostenerlo más. La señora siguió llorando durante todo el tiempo de la conversación, hablando a los dos pastorcitos en francés en el dialecto de los jovencitos. A veces oían los dos, a veces solo Melania. Después del largo mensaje, la bella señora concluyó diciendo: Bien, hijos míos, hacedlo saber a todo mi pueblo. Después volvió a desplazarse hacia arriba, repitiendo: Venga, hijos míos, hacedlo conocer a todo mi pueblo. Bueno, este es el mensaje de la Salet. Un mensaje que se dio a conocer sobre los hechos más importantes que acontecían y que iban a acontecer sobre el final de los tiempos, la desobediencia, la maldad rodando y todo este tipo de cosas. Vamos a hablar de los 7 sellos del Apocalipsis. Se pueden comunicar, ya lo saben, 652-4030, 652-4030, la 1 línea, aquí en la siempre primera, siempre de uno. Con la firma del pacto de paz con Israel empiezan los grandes juicios mundiales, los cuales Dios derrama sobre todos los seres humanos, los que se inician con los 7 sellos, seguidos de las 7 trompetas y finalizando con las 7 copas de la ira de Dios. 9 de la noche, 35. 652-4030. El primer sello del Apocalipsis. Primer sello. Está en Apocalipsis 6:1-2 y dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este sello habla del anticristo. El caballo blanco describe su filosofía humanista, pacifista de falsas esperanzas para el mundo, hablará mentiras y el mundo le creerá. Y entonces se va a manifestar aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo el engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El inicuo, el anticristo, será el personaje más importante de toda la tribulación, así como el más cruel y despiadado, aunque aparentará amor y piedad, y a muchos va a engañar, porque va a hablar de humanismo, porque va a hablar de derechos humanos, para engañar a todos los moradores de la tierra. El triunfo del anticristo será en todo, en la política, en la diplomacia, en la economía, hasta en la religión, hasta en la iglesia estará. Entonces, este primer sello pues será el anticristo. Habla del anticristo, de los engaños que hay, y el anticristo ya está en la tierra. Ya está en la tierra, ya está entre nosotros. El nombre que... Muy pronto, Maitreya, muy pronto empezaremos a escuchar hablar de él. Alguna gente ya lo conoce, ya lo sigue, ya conoce de lo que habla. ¿Dónde habita? ¿En qué país? No sé exactamente dónde esté. No sé.
Lo que sí sé es que ya está, usted lo busca en internet, incluso usted busca Maitreya y ahí está. Maitreya. Maitreya, aparece la foto de él muy a la semejanza de Jesús. 652-4030 para que participen en la noche de hoy de Miércoles Paranormal. Bueno, igual recibimos llamadas para que nos cuenten y nos pregunten de todo lo que quieran, pero el tema de hoy central pues es el Apocalipsis. El segundo sello del Apocalipsis. El segundo. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Millones de personas morirán por este juicio. Este jinete provocará guerras en casi todo el mundo, rumores de guerras, pleitos entre una nación y otra. Muy buena noche, ¿con quién hablamos? Con Angie Paola. Angie, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida a Miércoles Paranormal. Cuéntanos. Gracias. ¿El Apocalipsis dice cómo se va a acabar el mundo? Sí, va contando. Bueno, realmente no es que se acabe el mundo. Realmente es una purificación. Es como ponerle un stop a tanta maldad, a tanta cosa que está sucediendo. Después de esto vendrán 1000 años. Y ahí sí vendrá el juicio final sobre todos los habitantes de la faz de la tierra, vivos y muertos. Pero es más estos, los signos del Apocalipsis son más esto, ¿no? El tercer sello, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Los alimentos serán racionados y caros. El salario de un día solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo y no más. La gente comerá un día y un poco de algo, y otro día otro poco de otra cosa. El aceite estará al alcance de los ricos, principalmente de los seguidores de la bestia, así como el vino. En esta noche estamos tratando el tema del libro del Apocalipsis, hoy en nuestro Miércoles Paranormal. Bueno, vamos con el siguiente sello, ¿le parece? Sí, claro. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. La muerte y el Hades siempre van de la mano, una matando y el otro recibiendo las almas en el infierno. Este jinete acaba con la vida de la 4ª parte de la humanidad con hambre, espada, con mortandad y fieras. Las pestes y el hambre son las armas de este jinete. 9 de la noche, 42 minutos. Como siempre, Miércoles Paranormal desde las 9 y hasta las 12, con todos los temas de espiritualidad, con esas leyendas, con esos mitos. Miércoles Paranormal, siempre primera, siempre de uno. El 5.º sello del Apocalipsis. Con este sello Dios nos revela que las personas que aceptaron a Cristo en la tribulación y murieron están en el cielo bajo el altar, esperando que muchos otros mueran y se complete el número de ellos. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Estas almas serán resucitadas al final de la tribulación que durará 7 años. Ellos ya están viendo a Dios cara a cara, ya están disfrutando de la eternidad con el Señor.
La alabanza que sale de sus corazones es de gratitud por la salvación y por el gozo de estar en el cielo. Por causa de la palabra quiere decir por predicar la salvación en Cristo. El sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida con un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Este juicio nos habla de un terremoto tan grande que va a provocar derrumbes y erupciones de volcanes. El polvo, la ceniza y el humo cubrirá la tierra de tal manera que casi no brillará el sol y la luna se verá roja. Los cielos serán conmovidos, habrá una lluvia de meteoritos cayendo a la tierra, las islas se van a remover, los montes van a caer, en fin. Este juicio será de los más terribles, pero aún así muchos seres humanos no se van a arrepentir, aunque sabrán que es Dios quien está enviando estos juicios. Con este sello son 6 los eventos contra la humanidad, como podemos observar si ustedes han escuchado. Antes de abrir el séptimo sello, Dios nos regala el principio de la tribulación, es decir, después del arrebatamiento, para hacernos ver que los ángeles que detienen los 4 vientos de la tierra se esperarán hasta sellar los siervos de Dios. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En este momento sellarán a los 144.000 judíos por el mundo entero. Ellos predicarán el evangelio por amor a Cristo, sin miedo a la muerte, porque Dios es poderoso para guardarlos, para que lleguen vivos al final de la gran tribulación. El séptimo sello es el último de los sellos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Con la apertura de este séptimo sello, Dios está anunciando 7 plagas o juicios peores que los anteriores. De ahí el silencio en el cielo. Si los sellos hacen énfasis en los juicios sobre los seres humanos, las primeras 4 trompetas lo hacen sobre la naturaleza, y las últimas 3 para castigar a todos los hombres del mundo. Bueno, seguimos hablando del Apocalipsis a nivel general. Este libro hay que leerlo, hay que entenderlo, como siempre digo yo, hay que pedir mucho Espíritu Santo para poderlo entender y poderlo aplicar en nuestra vida y en nuestro tiempo. La mayoría de las personas a veces no creen en estos temas, lo que va a suceder. Pero dice el Señor también en alguno de sus textos que todo pasará menos sus palabras. Absolutamente todo. Más su palabra menos no una pasará. sílaba, menos una coma, menos una letra que Él haya dicho. 10 minutos nos separan de las 10 de la noche, vamos hasta las 12 con esos temas que nos gustan, esos temas de interés, esos temas que nos ponen a recapacitar y nos dicen qué estoy haciendo en este momento para cuando llegue el juicio final. Bueno, habría que pensar y decirle a la gente eso, ¿no? En este momento, ¿usted cómo se encuentra espiritualmente
por si esto llega a suceder. Si quieres saber algo, de pronto algún tema que no es del libro de Apocalipsis, pero se refiere a todo esto del fin del mundo, sobre las profecías, de lo que usted está viendo, alguna inquietud, algo que usted tenga por ahí escondido que quiere saber, con mucho gusto, aquí en Radio 1 Miércoles Paranormal. (652-4030, 652-4030). A esta hora acompañándoles Fercho FM, Jongo DJ en Miércoles Paranormal. Está por aquí Marta Ortiz Luna también en el Face, escuchándonos a través de los 106.7. Bueno, vamos a hablar de los libros del Apocalipsis. La mayoría de los eruditos generalmente suponen que el término del Día del Señor es de hecho una referencia al venidero día de ajuste de cuentas o de juicio sobre el mundo. 652-4030. Sí. Vea, o del juicio sobre el mundo de Dios, el Día del Señor. Casi nadie entiende la verdad. Si el entendimiento correcto de ese versículo en el pensamiento de alguien, el libro completo no tendría sentido. Leerlo Apocalipsis se convierte en un ejercicio infructuoso. Juan vivió hace 1900 años, ¿no? Quien escribió este libro. Sí. Mucho antes de que los eventos que este libro hubieran de ser cumplidos, él escribió: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Siglos de controversias han surgido de esta referencia, porque es que las personas discuten sobre qué día de la semana se refiere Juan. La presunción es que él habla acerca del domingo, que es el día del Señor, aunque la profecía no dice nada parecido, pues este versículo nada tiene que ver con el del domingo, y no es una referencia a día alguno de la semana, sino el día de la semana en el que Juan Pablo pudo haber recibido esta profecía, y es irrelevante. El día del Señor habla aquí del comienzo del periodo general de los problemas del mundo. Esto incluye la gran tribulación y el día del Señor de 1 año de duración. Más de 30 profecías diferentes del Antiguo Testamento se refieren al grande y terrible día del Señor. Bueno, vamos a hablar de los mensajes a las 7 iglesias. Los capítulos 2 y 3 contienen los mensajes de Cristo a 7 iglesias diferentes en Asia Menor, hoy Turquía Occidental. Combinados, estos mensajes representan el primer mensaje general del libro. Estos están dirigidos a las 7 eras sucesivas o etapas de la iglesia y que abarcan todo el periodo del Nuevo Testamento. Bueno, muy bien. Seguimos hablando de los mensajes a las 7 iglesias, ¿no? Sí. Les contaba que estos capítulos 2 y 3 contienen los mensajes de Cristo a las 7 iglesias diferentes en Asia Menor. Hoy es Turquía Occidental. Combinados, estos mensajes representan el primer mensaje general del libro. Está dirigido a las 7 eras sucesivas o etapas de la iglesia y abarcan todo el periodo del Nuevo Testamento. Desde el tiempo en que Cristo edificó su iglesia, su verdadera iglesia, en el año 31 después de Cristo, hasta su segunda venida, que aún no llega. Dios ha escogido trabajar con su iglesia a través de eras sucesivas, y cada mensaje contiene una breve descripción de Cristo, de la condición espiritual de estas 7 eras consecutivas de la iglesia. Estos mensajes no son dirigidos a las muchas bien conocidas y respetadas denominaciones del cristianismo profeso de este mundo, sino que están dirigidos a la única y verdadera iglesia de Dios, todos, porque todos somos iglesia de Dios. Bueno, estas eran realmente, las 7 iglesias eran 7 ciudades que estaban cerca una con la otra.
sobre una ruta postal en Asia Menor, y Dios sabía que cada ciudad reflejaría una actitud correspondiente, existente en la era que representa, porque Cristo pudo usarlas para mostrar un patrón que abarcaría los 2000 años de historia de su iglesia. La historia muestra que la mayoría en cada una de esas eras no escuchó las advertencias dirigidas a ellos por Cristo. Muy buena noche, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Juan Francisco. Juan Francisco, bienvenido a Miércoles Paranormal. Gracias, sí, señor. Cuéntenos. Bueno, yo quiero saber con qué luz se alumbró el primer día de la creación. Ok. ¿Con qué luz se alumbró el primer día de la creación? Bueno, No había luz. sin lugar a dudas, Dios es luz. Todo lo que viene de luz, o sea, lo que es de Dios es luz. La luz es lo que nos permite ver, conocer, descubrir nuestra alma, nuestra vida, para seguir el camino correcto. Entonces, la primer luz sobre el universo, sin lugar a dudas, sin temor a decirlo, pues fue Dios Padre Todopoderoso, porque Él era luz. Sí. A través de Él, con sus palabras, hágase la luz. ¿Sí? Sí. Cuando Él dice hágase la luz, es hágase la gracia como de empezar a ver, a conocer, a mirar, a entender, y en medio de su sabiduría empieza la creación a través de lo más importante, la luz, que es hoy, sin lugar a dudas, uno de los signos y de los sellos, de los signos más importantes de la creación de Dios. Entonces, hágase la luz, es la luz de Dios, es la claridad, es el entendimiento para ver, aprender, entender y conocer que cada cosa que yo tengo ha sido creada por el amor de Dios. Así haya sido desarrollada por los hombres, es Dios el que coloca la idea, el que coloca el talento para que una persona haga cualquier cosa o inicie a hacer cualquier cosa, ¿no? Ya. Bueno. Un saludo para Paola y para Astrid, que están en plena sintonía de los 106.7. Los 10 24 de la noche ya, un minuto. Sí, los 24 ancianos. ¿Va a ir por música? Vámonos con un... Sí. Bueno, con le voy a hablar enseguida de los 24 ancianos que también se nombran en el Apocalipsis, de cómo Cristo quita los sellos de la protegida, de la profecía. Los 24 ancianos, pues, ¿qué son qué pasa con los sellos que son abiertos? Le voy a nombrar cada sello exactamente. Bueno, y vienen muchas cosas más de este libro. 10 de la noche, un minuto aquí en Miércoles Paranormal. A propósito, que sería bueno que empezáramos a leer, ¿no? Todos podemos leer el Apocalipsis. Los cuentos, historias, mitos y leyendas se toman la ciudad. Miércoles Paranormal Radio 1. La de uno Chumecher. Muy bien, continuamos, 10 de la noche, 7 minutos, aquí en la siempre primera, siempre de uno, como siempre todos los miércoles a partir de este momento, desde las 9 de la noche hasta las 12 con los temas que ustedes quieren saber sobre mitos, leyendas, espiritualidad, tantas cosas que debemos saber. Conectaditos siempre al 652-4030. Un saludo muy especial para el taxista Marlon Brand del SXS 595, como siempre en plena sintonía. (652-4030, 652-4030). Feliz noche. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Alfredo. ¿Qué tal, Alfredo? Bien, bien, chévere. Bienvenido a Miércoles Paranormal. Amigo, yo quiero saber si lo de Apocalipsis va a ser cierto. Y si hay fin del mundo o no. Claro, está escrito en la Biblia y escrito está.
Como les decía antes, lo primero que viene es algo que se llama la purificación, que es donde muchos vamos a tener la oportunidad también de reaccionar a nuestros pecados, de identificar, de descubrir, de cambiar. Después de esto quedará una parte de las personas acá. Muchas personas de la faz de la tierra morirán. Se reiniciará lo que se llama la Nueva Jerusalén, y después de esos 1000 años vendrá ya el juicio final en sí. Vamos a hablar de los 24 ancianos y qué representan esta figura en el libro del Apocalipsis. ¿20 qué? ¿24 ancianos? Sí. Los capítulos 4 y 5 representan la preparación para la parte central del Apocalipsis, la cual sigue a continuación, que es de lo que estamos hablando. Estos preparan el escenario para revelar las grandes profecías que explican el tema. El versículo 1 dice: Juan describe una puerta abierta en el cielo y una invitación de una gran voz para subir, para que se le muestren las cosas que han de ser después de estas. Con el que Juan estaba realmente en una pequeña isla que se llamaba Patmos, en el mar Mediterráneo, y en todo lo que él vio estaba ocurriendo en visión. Él no estaba literalmente en el cielo. El versículo 2, Juan vio al Padre sobre su trono, introduciéndolo y presentándolo, un cuadro magnífico del escenario en el que Dios existe. Rodeándole hay 24 tronos más, ocupados por 24 ancianos. Es importante estudiar este capítulo con el capítulo 5 porque ambos presentan un cuadro descriptivo de las 4 bestias, que son criaturas vivientes, así como los 24 ancianos y Jesucristo como el Cordero de Dios parado delante del trono de Dios. Este escenario inspirador describe el entorno, la atmósfera, la belleza magnífica del trono de Dios. La descripción es simplemente impresionante. Muy buena noche, ¿con quién hablamos? Buenas noches, Sí, ¿con quién hablamos? con Luisa. Luisa, ¿cómo estás? Excelentemente. Bienvenida a Miércoles Paranormal. ¿Me le bajas al radio, porfa? ¿Listo? Sí, señor. Bueno, cuéntanos. Pues yo quería saber qué tiene que ver las barras de los alimentos con el Apocalipsis. El código de barras. El código de barras. Las rayitas esas que vemos en todos los... Realmente ninguna. cosas. Lo que pasa es que, como van a venir eventos tan duros y tan difíciles para la humanidad, la escasez de alimento obviamente se va a dar. Una de las armas de el anticristo es ese, el poderío y el manejo de los alimentos. Ante el caos mundial que se va a vivir por la necesidad de alimentos, pues inteligentemente el anticristo va a decir, bueno, como él va a hablar de paz y de todas estas cosas buenas, va a decir, ok, vamos a organizar en el mundo porque no pueden haber gentes que estén sin comer, que esto, pero debemos organizarnos para saber quién ha comido, quién no, quién ha recibido y quién no. Entonces debemos colocarnos un chip que va a ser el que nos da acceso pues para recibir el alimento, para saber cuántas veces ha recibido, si lo ha recibido y todo. Este chip se convierte en la marca del anticristo, porque así como vienen las cosas difíciles, Dios también tiene las cosas hechas para las personas que creemos en Él. Entonces, al yo tener, por ejemplo, en mi la cena lo necesario y consagrado a Dios, en mi casa se va a dar como una pequeña multiplicación de panes y peces, pero con los alimentos que yo tenga en mí. Nunca voy a necesitar de ese chip para que me den mercado, me den alguna de las cosas que yo necesito, porque si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? Entonces el Señor también ha prometido esa especie de multiplicación de panes y de peces, pero con lo que tú tengas. Es decir, por eso hay mucha gente que ahorita se está preparando y tienen búnkeres y tienen todo este tipo de cosas, pero pues la protección de Dios es grande
y su amor también es justo. Entonces, el que tenga lo necesario, pues tendrá lo necesario para estos días de tribulación, y obviamente en la medida que gaste, el Señor multiplicará una vez más lo que tenga ahí sobre su mesa. Muy buena noche, ¿con quién hablamos? Buenas noches con William. William, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De qué barrio se comunica, William? Barrio Paraíso, Girón. Paraíso, Girón. Bienvenido a Miércoles Paranormal. ¿Le bajas al radio, porfa? Sí, un momento. Listo, para que no cause ahí distorsión. En esta noche de Miércoles Paranormal, miércoles de Radio 1, 106.7. Señor. Pues no, pues muy interesante, de verdad que lo felicito por este programa. Muy bueno el tema que han escogido para esta noche y darle un mensaje de verdad a todas las personas de que de verdad estemos preparados y de mano de Papito Dios y nuestra mamita María, que sigamos por ese camino que nos conduce hacia Él y que de verdad estemos preparados, porque lo que viene de verdad es terrible, y el que no esté con ninguno de ellos dos, pues definitivamente va a sufrir esas consecuencias. ¿Alguna pregunta, inquietud que tenga sobre este tema u otro tema? Pues de pronto especificar bien los alimentos que hay que tener guardados, ¿no? Los que tenemos que estar preparados, los que guardar, ¿no? Porque de verdad yo tengo por ahí listado, pero es que hay unos alimentos que no son conocidos para nosotros, ¿no? Sí. Ok. Muchas gracias. Bueno, okay, buenas noches. Bueno, 10 de la noche ya, 15 minutos, 10:15 aquí en la siempre primera, siempre de uno. Este libro, Yongo, con todo lo que contiene y con todos los anuncios, pues es más que un libro de susto y de miedo, es un libro de preparación a todas las cosas que pueden venir. ¿Qué pasa cuando a mí me dan un reglamento, cuando a mí me dan un libro donde están muchas normas para, digamos, de convivencia o normas de reglamento de trabajo, etcétera, etcétera? Pues que yo lo leo y estoy preparado y conozco. Claro. Para obedecer ese libro. Lo que es o lo que no es. Sí. Entonces es lo mismo. Este libro lo que hace es que definitivamente nos ayuda y nos prepara para saber pues todo lo que sucede y lo que no sucede. 10 de la noche con 16 minutos, vamos hasta las 12 de la noche con los temas de Miércoles Paranormal. Hoy el libro del Apocalipsis. Bueno, vamos a hablar de otro tema que está incluido en el Apocalipsis. Ya tendremos audios también de Quellón. Tenemos el audio acá de los 7 sellos, un documental que hicieron en... Voy a presentar algo de los sellos porque voy a hablar de esto, que es cuando Cristo quita los sellos de la profecía. Y es que el versículo 1 describe el libro completo del Apocalipsis. Y vi a un ángel fuerte predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podría, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba porque no sea un digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. El relato, tanto simplemente le creyeran a Apocalipsis, ha estado disponible desde que la versión Reina Valera fue traducida del griego original en 1560. Vamos a escuchar. ¿Hay llamada? Sí. Muy buena noche, ¿con quién hablamos? Acontecimientos sucesos, pues sabrá qué debe hacer. El no premio, pues lamentablemente la condena, la pérdida de la vida, el no tener claro el concepto de lo que Dios buscaba y el concepto de que a través de estos libros y de esta simbología el Señor nos muestra algo y quiere que hagamos algo. ¿Se fue? Sí, se fue. 10 de la noche, 21 minutos, 10 de la noche, 21 minutos. Si Juan Francisco nos está escuchando, puede comunicarse otra vez. Bueno, sí que vuelva a llamar. 652-4030, 652-4030. Bueno, vamos a escuchar una investigación de History Channel
¿Volvió a llamar? Sí, espera. Sí, Bueno. sí. Señor. Estamos en contacto. Ok. Cuéntenos. Cuente. Bueno, es que yo tengo unas pesadillas y a veces me pongo a caminar y a trabajar y es como un chiflado. Y llego a la ciudad y me pasa todo, o sea, salgo de aquí de la finca y me pasan todos los problemas, todo, porque yo dejo todos mis problemas acá en la finca, pero los míos, no de los otras gente, yo no respondo sino por mí, porque yo soy el que me metí en esto, ¿me entiendes? Sí. Ya. Bueno. ¿Qué problemas? No, eso pelea con los vecinos, pero no peleamos, sino discutimos. Sí. Pero conmigo no, con mis hermanos, y esos muchos problemas berracos, oiga, uy, me tiene ya cansado, ya mamado, pues. Ya. ¿En qué finca trabaja? ¿En qué Ay, parte? usted sabe, Lucho. No, yo no soy Lucho. No, Lucho no está. Lucho no está. ¿Oscar? Lucho está durmiendo Lucho porque, está dormido entonces. porque llega a las Ya 3, lo pesqué durmiendo. porque llega a las 3 de la mañana. Por él, y eran las 4:30 y lo llamé y estaba dormido. En este momento estamos Yongo y Fercho. Bueno, a ver, ¿con quién hablo? ¿Con Yongo? Fercho. Conmigo, dos. con Fercho, con ambos. Bueno, va para los dos entonces. A ver. Bueno, ayúdame a armar a desarmar esta El rompecabezas. que tengo. Bueno, lo primero es que usted tiene un vacío espiritual supremamente grande. En su corazón hay muchas dudas. Usted habla de Dios, pero su creencia en Dios no es tan grande como debe ser. Sí. Y este vacío espiritual pues le ocasiona naturalmente que el maligno pueda trabajar en usted y pueda complicarle la vida. Cuando uno cree en Dios plenamente, puede tener problemas, puede tener las complicaciones más grandes, pero realmente funciona. Entonces, Bien. yo le diría, lo primero, pues es realmente hacer un examen de conciencia y saber usted, pues si cree o no cree, y empezar a darle esa puertica a Dios y decirle, mire, cuando uno invita al Señor a que entre a la casa, él entra. Bueno, póngale cuidado. Pero si no se Oscar. invita, pues no entra. Yongo, Yongo, Señor. óigame, A ver, lo póngale cuidado. Resulta que yo hace como un año me corrieron las vecinas de un sector de Bucaramanga y me tocó que irme con la mujer a buscar a otra parte del vividero. Sí. Y eso está supremamente caro, esa cuestión, el arriendo y la comida y que servicios y toda cuestión, eso es demasiado caro. Sí. Entonces yo cargaba una cruz, pero encima, pero pesada, pesadísima, yo la sentía pesadísimo, y yo más, sin embargo, seguía el camino. Yo seguía luchando. Me puse a sembrar 2 matas de limón, y el ganado acá se la está transportando por todos los potreros. Y llega mi hermano y me dice, ¿eso para qué es? Le digo, que es una purga para el ganado, que eso sirve. Y resulta que de ahí se está alimentando un poco, no de gente, yo no sabía, sino que un día, macaneando un potrero con el compañero, resulta que vi una señora y llegó y se azaró, pero llevaba un saco y una bolsa, una caneca. Sí. Y llegó y se puso a echar los limones ahí como si nadie existiera. Yo me hice el pingo y llegué y me quedé escondido. Y entonces llegué y llamé a Pedro, le dije con señas, lo llamé y le dije, Pedro, mire, esa señora se está robando los limones. ¿Qué le digo, don Juan? Dije, no le diga nada, a ver, vaya a ver, dígale que a la próxima vez tiene que pedir permiso. Y se fue y la señora me hacía así con la mano, me la alzaba y me hacía así, miraba así para un lado y para otro y la pasaba así, derecho, izquierda, derecha, así, manejando como la péndulo del reloj, para la derecha, daba vuelta, luego para la izquierda y daba vuelta, y dije, ¿qué mensaje será lo que me está dando esta señora? Entonces, yo llegué y me quedé pensativo y llegué y le dije, déjala que vaya, dile que no vuelva a hacer eso. Y la señora llegó y me miraba y me saludaba, y yo a la distancia le señalaba que adiós, así, le movía la mano, los dedos, los movía, y la señora llegó y se fue por debajo de la cerca, y por donde se fue, yo le seguí el rastro, hasta la cerca. Yo no pasé de ahí porque es prohibido, ¿no?, meterse uno en propiedad privada. Entonces, resulta que me quedé ahí. Pero arreglémosle el sonido, bájele allá al porque no le escuchamos. Sí, no le escucha bien, escucha. ¿Aló? No, le corté. Bueno, mientras él arregla, vuelve a llamar. Vamos a escuchar esto de lo que habla History Channel. Los programas de History Channel
normalmente no se inclinan hacia un lado o hacia el otro, es decir, hacia el término neutros de creencia religiosa o hacia el término completamente científico. Ellos van por un punto neutro, pero hablan de estos 7 sellos que están en el libro del Apocalipsis. El número 7. Probablemente el número más aciago. Número 7 marca el principio de la cuenta atrás hacia el final de los tiempos. 7 ángeles indican la llegada de una calamidad de dimensiones inimaginables. 7 son las copas que contienen los venenos capaces de destruirnos a todos. Cada uno de ellos introduce un periodo de 7 años que Siete sellos. Durante miles de años los profetas de todo el mundo han vaticinado el final de los tiempos. Más de uno sugiere que el apocalipsis se acerca a paso veloz. Esta convergencia teórica entre las profecías del juicio final y los acontecimientos que vivimos hoy en día se denomina el efecto Nostradamus. Pero ¿cuándo comienza? El libro de las Revelaciones o Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, establece una escalofriante cronología. Muchos la aceptan como la crónica de la cuenta atrás para el plan maestro de Dios que pondrá fin al mundo. Los marcadores de esta cronología, los 7 sellos. Hay quienes aseguran que están empezando a romperse ya. Los expertos en la Biblia sugieren que el Apocalipsis nos indica el camino que tomará nuestro futuro y propone una destructiva y letal secuencia que culmina con nuestra desaparición. Una catástrofe seguirá a otra hasta que al final las fuerzas de Dios y Satán se encuentren cara a cara en la batalla definitiva entre el bien y el mal. Hay una serie determinada de acontecimientos que conducen a la batalla final. Entre ellos, una peste de alcance mundial, guerras, destrucción, plagas. Lo llaman el día de la venganza de Dios contra los habitantes del planeta Tierra. Algunos creen que estamos internándonos en el periodo decisivo conocido como tribulación, un tiempo extremadamente tortuoso que precede al juicio final de Dios. Es posible que los acontecimientos actuales, resultado tanto de la acción de la naturaleza como de la del hombre, coincidan con las predicciones bíblicas sobre el fin del mundo. No pretendemos confirmar ni desmentir estas teorías, simplemente presentar hechos objetivos. Hoy en día los creyentes buscan conexiones entre el libro del Apocalipsis y la ciencia para determinar si alguno de los 7 sellos de la Biblia ha sido ya roto. Pero incluso entre los que creen que es así, no deja de haber debate. Muchos discrepan respecto al punto en la supuesta cronología marcada por los sellos en que debería situarse el momento en que vivimos. ¿Estamos en mitad de la secuencia, como sugieren algunos? En tal caso, ¿cuándo ha de romperse el último sello que presuntamente desencadenará el final de todo? Las personas religiosas más convencidas, aquellas que interpretan la Biblia literalmente como la palabra de Dios, y las más radicalmente escépticas, los científicos que estudian el fenómeno del mundo natural, coinciden sin fisuras en afirmar que la vida terminará de forma catastrófica y definitiva en algún momento en el futuro. Los creyentes buscan la manera de probar si las profecías del Apocalipsis podrían ser o no compatibles con la religión y con la incertidumbre actual para advertir del final de los tiempos. En el Nuevo Testamento, al autor de la divina profecía del Apocalipsis se le llama simplemente Juan. Como otros evangelistas, Juan hace uso frecuente en sus escritos de un número particular. El número 7 aparece frecuentemente en el Apocalipsis, casi como una obsesión. Compulsivamente, el autor recurre una y otra vez al número 7. El número 7 es muy relevante en la Biblia, es el número que nos remite al principio de todo, cuando Dios creó la tierra en 6 días y el séptimo descansó. Según Juan, el número 7 desempeña un papel igualmente destacado en el fin del mundo.
En sus escritos dice que la humanidad recibirá la advertencia sobre el destino que le espera en forma del libro sellado con 7 sellos. No obstante, Juan habla de una advertencia particular. Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por el anverso y el reverso sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:1. A continuación se plantea la pregunta: ¿quién es digno de abrir ese libro y soltar sus sellos? Según la profecía, el único digno de romper los sellos es Jesús, al que la Biblia se refiere como el Cordero degollado de Dios. Y se acercó y tomó el libro con los 7 sellos de la mano derecha del que está sentado en el trono. El libro podría interpretarse como el de las escrituras del universo y del plan profético de Dios para la eternidad. Algunos eruditos dicen que las profecías del Apocalipsis han empezado a cumplirse y que las tribulaciones comenzarán cuando Jesús suelte el primero de los 7 sellos, que a su vez liberará el primero de los 4 temidos jinetes del Apocalipsis. Según este libro, estas 4 figuras inducirán un período de miseria y destrucción que algunos afirman que ya estamos viviendo. Son muchos los motivos que nos llevan a pensar que estamos viviendo los últimos días. El hambre, las enfermedades sobre las que no tenemos control, las catástrofes naturales. Esta serie de sucesos encadenados conducen a los eruditos de la Biblia a creer que el mundo tocará pronto su fin. El Apocalipsis dice del primer sello: Miré y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, se le dio una corona y salió como vencedor, y para seguir venciendo. Apocalipsis 6:2. Se cree que el jinete blanco podría ser un impostor que se presentará como un benevolente líder mundial, siendo en realidad una de las figuras más siniestras de la Biblia, el Anticristo. Se haría pasar por Jesús. Lo más interesante de la descripción es el arco sin flecha. El arco significa que tiene poder sobre el aire. Pretende servirse de ese poder para controlar a las personas, pero de un modo sibilino, engañoso. De acuerdo con la supuesta cronología de la profecía, el Anticristo podría estar actuando ya, empleando su habilidad diplomática y su capacidad de persuasión en un intento aparente por reunir a las naciones bajo la bandera de la paz, si bien su objetivo es justo el opuesto: conducir a la humanidad directamente hacia la gran batalla final. Llegarán líderes que desviarán en masa a los pueblos del camino correcto. En la actualidad, algunos expertos coinciden en señalar que uno de los grandes impostores fue Hitler, a quien las multitudes siguieron sin cuestionar sus atrocidades. El Anticristo llegará y liderará ejércitos que provocarán destrucción y desolación. Tras la ruptura del primer sello se desencadenará el efecto dominó. Según el Apocalipsis, el segundo sello se romperá inmediatamente después del primero. Esto liberará al jinete rojo. Del jinete rojo resulta interesante el hecho de que porte una espada. Esta figura siempre ha sido considerada como una alegoría de la guerra mundial. En la actualidad, el jinete rojo podría ser un jefe militar capaz de declarar guerras que provoquen la muerte de millones de personas en todo el mundo. ¿Podría la ruptura del segundo sello desencadenar el uso de armas de destrucción masiva entre países con ideologías opuestas? Hay intérpretes que creen que alguna ladina potencia nuclear, posiblemente Corea del Norte, podría considerarse el jinete rojo, y temen su capacidad para lanzar un ataque que induzca un holocausto nuclear. Hay gente, y no poca precisamente, que utiliza el libro del Apocalipsis como inspiración para hacer el bien hoy, y se preguntan por qué no se hace nada contra el rearme nuclear. Si se considera que la batalla final va a ser eso, una guerra nuclear. Como revela la profecía, la ruptura del tercer sello liberará al jinete negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza, y oí como una voz en medio de los 4 vivientes que decía: 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por 1 denario. Apocalipsis 6:5. En la época en que Juan escribió el Apocalipsis, 1 denario era una moneda romana de plata que a menudo equivalía al jornal de un trabajador.
Algunos expertos bíblicos intuyen una conexión entre el versículo del jinete negro y la volatilidad de la economía actual. Va a haber una catástrofe económica. La Biblia dice que a un hombre le costará alimentarse la paga de un día completo. Tendrá que trabajar todo un día para poder comer ese día. La caída del mercado de 2008 fue la más dañina desde la Gran Depresión, sobre todo en términos de ejecuciones de hipotecas. No es de extrañar que la gente lo asocie con la ruptura del tercer sello, la crisis de los bancos, la ruina de algunas de las empresas estadounidenses más consolidadas y las dimensiones internacionales que adquirió el desplome económico, porque no fue solo un país, sino la mayor parte de los países desarrollados. Algunos creen que el jinete negro podría simbolizar el cataclismo que prendió con la mecha de la desigual distribución de la riqueza. Hoy, solo el 2% de la población mundial posee más de la mitad de la riqueza total, mientras el resto, los más pobres, apenas poseen el 1%. Hay quienes ven en este desequilibrio el caldo de cultivo de la revolución. Por último, el cuarto sello se rompe y, según la Biblia, libera al más temible de los jinetes. Dice así: se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Suponiendo que somos 8.000 millones de habitantes en la tierra, estaríamos hablando de la muerte de 2.000 millones. Y las tribulaciones solo acabarían de empezar. Hay quienes relacionan el cuarto jinete con el hambre y la carestía de alimentos que asolan el planeta, empeorada según algunos por la aceleración del calentamiento global y la crisis económica mundial de 2008. ¿Estamos realmente asistiendo a la ejecución de las profecías del Apocalipsis? ¿Se han roto ya los 4 primeros sellos? De considerarlo cierto, mucho más sufrimiento estaría a punto de sobrevenirnos. ¿Podrían las fuerzas explosivas contenidas bajo uno de los parques nacionales más famosos de Estados Unidos provocar un desastre natural más allá de los límites de nuestra imaginación? Hoy en día el mundo está conmocionado por una sucesión de trágicas catástrofes. Algunos creen que el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, refleja este periodo de convulsión extrema en forma de línea cronológica que augura el final. La línea cronológica se mide por las rupturas de cada uno de los 7 sellos. Para los creyentes, esta ruptura está indiscutiblemente ligada a la escalada de agitación. Asistimos actualmente a una época de continuas tragedias y catástrofes, las más obvias de las cuales fueron los atentados terroristas del 11 de septiembre. La conmoción causada por ellos provocó una nueva oleada de pesimismo profético. De nuevo son hechos anunciados ya en el Apocalipsis. ¿Pero están realmente las fuerzas divinas rompiendo los sellos? ¿Existe alguna prueba que avale esta hipótesis? Las pistas nos las da también el libro del Apocalipsis según San Juan. Juan ve a los mártires cristianos en el cielo que le gritan: Señor, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar a que sea vengada la sangre que derramamos en tu nombre? Esto habla de una creencia algo fundamentalista que subyacería no solo a la cronología del Apocalipsis, sino a toda la doctrina cristiana, que defiende que los creyentes serán salvados por la gracia de Dios, mientras que los demás sufrirán su ira cuando un insondable caos llegue y destruya todo cuanto conocemos. Según el Apocalipsis, ese caos se intensificará cuando se rompa el 6º sello. Muchos asocian este hecho con la sucesión insólita de catástrofes naturales a la que asistimos en la actualidad. Como escribe Juan: cuando abrió el 6º sello se produjo un violento terremoto. El cielo fue retirado como un libro que se enrolla y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Apocalipsis 6, 12, 14. El 15 de julio de 2009, un terremoto de magnitud 7,8 azotó la costa oeste de Nueva Zelanda y desplazó el extremo de la isla del sur 30 centímetros y medio hacia Australia. No obstante, solo fue uno de una serie de potentes y aparentemente cada vez más frecuentes terremotos. Nueva Zelanda, Indonesia, Japón y el extremo occidental de América del Norte y del Sur rodean peligrosamente las placas tectónicas del Pacífico.
Este círculo conforma lo que se conoce como el anillo de fuego. Este inmenso aro constituye una zona de riesgo sísmico que podría verse afectada por un catastrófico terremoto de magnitud sin precedentes. El terremoto más devastador del que se tiene constancia se produjo en Chile en 1960. En mayo de ese año sufrieron un terremoto de fuerza 9,5 que hizo temblar una franja de casi 1000 kilómetros de tierra de Chile durante aproximadamente 5 minutos. Durante los días que siguieron al terremoto, varios de los volcanes de la zona empezaron. Bueno, ahí está un avance, un especial de lo que se habla de los sellos y de lo que tiene que ver con todo lo que va a suceder. Mucha simbología que nos cuenta pues cómo se acerca digamos el final de los tiempos, entre comillas. Sí. Así que como, no sé. Tiene los dos empijamados. Sí. No, sino que estaba viendo acá y... Sí, son muchas cosas las que van a suceder. Uno lo ponen a pensar y dice uno, bueno. Es muy poca la gente que ha leído el libro del Apocalipsis. Hay que leerlo bien y comprenderlo bien. Hay que leerlo y que hay que entenderlo, claro. Porque por ejemplo, han sucedido casos, que lo leen o lo tergiversan mal y hacen cosas que, sí, no vienen al caso. Sí, se lee y se tergiversa, entonces no... Sí, no se entiende bien. Sí, no se entiende. ¿Qué ha sucedido? Casos. Sí. Bueno, dice también el libro del Apocalipsis, o habla sobre los 24 ancianos, y son explicados, porque es que, por ejemplo, mire, sobre los 24 ancianos hay que aclarar un malentendido que ha existido acerca de quiénes y qué son ellos. Primero, las referencias adicionales del capítulo 5 que dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Algunos dicen que los 24 ancianos son tomados de seres humanos salvos, y esta idea viene de una mala traducción de esas palabras escritas en cursiva. Esas palabras deben ser reemplazadas por las palabras entre corchetes, por ejemplo, donde dice reinaremos, no sino reinarán, donde dice y nos has hecho, sino y los has hecho. Bueno, y hay otra traducción que cambia el sentido de la palabra. Esos ancianos son seres espirituales creados por Dios para que sean sus consejeros. Ellos probablemente fueron creados antes de la creación física, junto con los querubines, con Miguel, Gabriel y Lucifer, quien se convirtió en Satanás. Sí. Los serafines, los 4 seres vivientes y los billones de otros ángeles que sirven a Dios. Es imposible que los 24 ancianos sean santos resucitados, porque Jesús dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso está en Juan 3:13. Solo cuando Cristo regrese a la tierra le será dada inmortalidad a los cristianos. Los 24 ancianos gobiernan con Dios en el cielo, teniendo un papel de consejeros para él. Los santos resucitados gobernarán sobre la tierra. Está en Apocalipsis 20:4, en Mateo 5:5, en Daniel 7:27. Aunque la visión que Juan vio es abierta en el cielo, y esta refleja eventos que van a ocurrir sobre la tierra. Ya. 652-4030, 652-4030, se comunican y nos dan su aporte, que quieren saber, alguna pregunta sobre el tema o otro tema pues que ustedes quieran saber en este miércoles paranormal. Oiga, hoy he extrañado la llamada de Guillermo. Sí. De Guillo. Aló, Radio 1, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Aldemar Dudrick. Aldemar, bienvenido, buenas noches, aquí en miércoles paranormal.
sí, muy interesante estos temas tan reales y tan precisos que no son para escandalizar a la mayoría inmensa de las personas, y más exactamente el que lo haga o en mi caso si yo lo hiciera, sería más, como dice el Señor, que hay de aquel que escandalice a estos mis hermanos más pequeños, más bien les sería que se atara una piedra de molino al cuello y se lanzara a la inmensidad del mar. Y pues sí, estos programas son muy instructivos, y qué chévere que las emisoras FM haya una en excepción que hoy en día transmite estos temas tan reales y tan precisos hoy por hoy. Okay. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy amable. De eso se trata, ¿no? Sí, crear conciencia, conocimiento. Sí, que la gente conozca qué es la vida espiritual, qué son los espíritus. Ya hemos hablado de los demonios, hemos hablado de monología, sí, de brujería, de hechicería, de espíritus, de almas en pena, todo eso, del infierno, del purgatorio, de una cantidad de cosas ya impresionantes. Y lo que siempre decimos, no queremos crear terror, sino conciencia y conocimiento, para que ustedes se enteren de la verdad, aquí bien documentados en Radio 1, siempre primera, siempre de uno. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Aló, buenas noches. Sí, con Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿De qué barrio, Richard? Estamos por aquí en Altos de Cabecera, guarda de seguridad. Bienvenido, Richard. Gracias. Cuéntenos. Hágame un favor, quería hablar ahí con Fercho, una preguntita. Sí, aquí estamos. Señor. Fercho, ¿qué tan cierto? De pronto se sale un poquito del tema, pero... Tranquilo. Pero es también respecto a la Biblia, ¿qué tan cierto es que la página web, cuando uno marca www, que eso es el sello de la bestia? No, el sello no. Mire, los 3 Ws que significan que los 3 6. O sea, es una pequeña duda que pues... Sí. Bueno, hasta donde yo sé, no. Ahorita le voy a contar de los 6 y del 7. El 7 es el número perfecto en la Biblia, es el número perfecto de Dios. El 6 es el número imperfecto. Al ser los 3 6 se convierte en el número de la bestia, denominado el 666, simbología del anticristo. Realmente, pues mire, la tecnología y el internet se han hecho para esto. Una gran biblioteca virtual que está al alcance de la mano. Entonces, cuando usted la busca, pues hay que saber también qué busca, porque usted puede buscar Biblia, pero encuentra muchas clases de Biblia. Entonces, sí, uno tiene que saber exactamente qué busca, qué no busca. A veces el sellamiento no es solamente para las oraciones, sino para cuando usted va a buscar algo, por ejemplo, en internet. El Espíritu Santo le muestra a uno, le da la gracia de entender, de saber qué debe buscar, qué es, qué no es, pero siempre cuando se hace una oración hablando de este tipo de temas, ¿no? Sí. 10 de la noche, ya 50 minutos, 10 antes de las 11, aquí en Radio 1. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Guillo. Don Guillermo, estaba extrañando su llamada, dije yo. Ay, lo escuché cuando dijo, oye, no ha llamado Guillermo, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría ¿Qué con pasa Guillermo? Que Guillo no ha llamado? Toca ponerle falta hoy. Una opinión muy importante, muy valedera, y a través de los programas, pues Guillo, usted ya se volvió parte del programa, así que ni más faltaba. Bienvenido una vez más. Y como siempre su aporte. Y sí, como siempre su aporte. Este es su espacio para que usted, a través de su percepción de un hombre entendido también en la Biblia, en los estudios bíblicos, pues le comparta a los oyentes de Radio 1 su visión y su percepción sobre lo que es el Apocalipsis. Bueno, Fercho, una de las cosas importantes es que esto tiene que suceder. Esto no se puede evitar. Pero hay que tener en cuenta, hay personas que de pronto dicen, no, yo no leo el Apocalipsis. Uy, que no me hablen de eso. No, eso es terrible. Yo creo que no hay que llegar a instancias, ¿no? Ese es un evento que lógicamente, y mandato de Dios, escrito por el apóstol Juan, y se debe cumplir. Y algunas de las cosas ya se están cumpliendo y se están viendo. Sí, señor. Pero lo importante de esto, Fercho... Perdón, es cuando la gente pregunta que si estamos viviendo las cosas. Entonces uno le dice es que, mire, revise todo lo que está sucediendo. Mírese un noticiero cualquiera del mediodía. Entonces mire comportamientos de las personas, mire guerras, mire peleas,
mire el clima, mire muchas cosas y haga una analogía con el Apocalipsis y verá que encuentra todo lo que está sucediendo. No, y es verdad, totalmente. A ver, que a ciencia, digamos, de pronto que vamos en el sello tal o estamos... hay que estar pendientes, no estar vigilantes, porque hay personas que de pronto pues lo toman muy... deportivamente. Muy de una manera muy coloquial. Sí. Pero yo creo que estos eventos, las personas que alguna vez le hablaron de Cristo, le extendieron el mensaje de la palabra, en este tiempo lo han rechazado, no hicieron parte de ella. No, yo sigo haciendo mi vida, yo sigo disfrutando de la vida, porque la vida es una sola y hay que aprovecharla. Pero estamos dejando atrás algo que nos puede evitar de lo que estamos escuchando hoy. ¿Cómo se puede evitar todo esto? Cuando uno como ser humano se arrepiente, reconoce a Jesucristo como el Salvador, la verdad que este evento no lo va a padecer aquel que haya recibido a Cristo en su corazón. Bueno, y si lo toca no va a ser tan fuerte, sino va a ser en una medida muy diferente a aquel que tuvo la oportunidad de escuchar, que tuvo la oportunidad de cambiar, que tuvo la oportunidad de entender y no lo quiso hacer. Acuérdese que en ese tiempo, Fercho, llegará el rapto de la iglesia. El Señor Jesucristo vendrá en las nubes, como dice la palabra, y desde las nubes llevará a su iglesia, ¿sí? Ajá. Aquellos que entregaron su corazón a Cristo, que entregaron de verdad su corazón a Cristo. Porque hay personas que de pronto lo hacen, pero lo toman muy folclóricamente y siguen haciendo la vida antigua. Claro. Estos son los que se van a quedar. Entonces, no hay que tener miedo a esto, Fercio. Hay que tener miedo al Apocalipsis. Claro, lo que decíamos ahora, es más, el Apocalipsis se puede considerar como una bendición porque es la oportunidad de leer, de entender y de prepararnos no a las cosas malas, sino de evitar. Yo digo siempre, es como cuando uno le dice a un niño, venga, no metas esto ni ya ahora ya porque le puede pasar esto y esto y esto y esto y esto. Entonces el niño tiene el libre albedrío de decidir si lo mete o no lo mete. Es como en Deuteronomio, la palabra también habla acerca de las bendiciones a la obediencia y maldiciones a la desobediencia. El Deuteronomio 28, además, claro. Sí, ahí están. Entonces, o sea, Dios no condena a nadie, Dios no castiga a nadie. Uno mismo, por su propia concupiscencia, es que se condena, o le va mal en la vida, o las cosas le salen mal. ¿Por qué? Porque estamos siendo desobedientes a lo que la palabra dice. Pero si hacemos lo que la palabra nos dice, créame que Dios va a cumplir su palabra, porque Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha dicho en su palabra. Y la palabra debe cumplirse. Además, lo que decíamos, el mismo Señor lo dice, todo puede pasar, pero ni una palabra que Él haya dicho va a dejar de suceder. Más mi palabra no pasará. Exactamente. Sí. Eso no tiene rebaja. Claro, eso no tiene rebaja. No tiene, eso tiene que cumplirse porque son los designios de Dios. Y vuelvo y digo, Dios es Dios y Él en su deidad cumple lo que dice. No se puede retractar de lo que ha dicho. Él ha dicho que nosotros vamos a ser unos bendecidos en el nombre de Jesucristo, y el que lo acepte, que lo reciba, va a ser un hombre bendecido, una mujer bendecida, un joven bendecido. Pero si no lo recibe, pues Él tampoco va a obligar a nadie, porque este es libre albedrío, esto es porque tu corazón, porque tu mente y tu espíritu necesiten un cambio, un cambio de 180 grados para poder manifestarse las cosas de Dios que habla en su palabra. Pero yo creo que esto del Apocalipsis es importante que la gente... hay unas personas que dicen, no veas Apocalipsis porque... No, mi hermano, te vas a volver loco. No, sí, te vuelves loco. ¿Cuántos locos no hay porque están leyendo el Apocalipsis? No, la palabra dice que hay que leerla, discernirla y pedirle guianza al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te va a llevar a dar conocimiento de la misma para que tú la interpretes en la forma como Dios quiere que la interpretemos. Sí, señor, tiene toda la razón, Guillo, como siempre. Muy amable. Un abrazo, hermanito. Una feliz noche, estamos Dios lo bendiga. Al cañón. Al cañón de 106.7. Claro que sí. Claro que sí. ¿Dice el eslogan? Radio 1 Chumeché. Radio 1 Chumeché. Buenas noches, Guillo. Gracias, Guillo, un abrazo. Un abrazo importante. Me gusta mucho el
Que siempre, el discernimiento siempre... y la participación de Guillo. Sí, un abrazo. Eso es lo bueno, que todos nuestros oyentes participen y hagan su aporte.